Esta madrugada se aprobó en comisiones el presupuesto de la ley de ingresos de la Federación del 2013 con algunas modificaciones. Vamos a conversar con Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Luis Videgaray, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Hola Sergio, me da mucho gusto saludarle. Igualmente, buenos días. Don Luis, cuéntenos, ¿son significativos los cambios que se hicieron en esta ley de ingresos, aumentando el precio del petróleo o suponiendo que el SAT logrará un mejor ingreso del que tenía presupuestado? Sergio, gracias. Con respecto al precio del petróleo, es una estimación como lo expusimos. Se está oyendo muy mal, Luis, déjanos ver si vamos a tratar de corregir esta conversación. La línea telefónica está muy mal. Estamos conversando con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Vamos a ver si podemos mejorar esta línea. Le reitero, ayer se autorizó, ayer se aprobó en comisiones esta nueva ley de ingresos, que es el primer paso para aprobar finalmente todo lo que es el presupuesto, el paquete presupuestario del 2012. De hecho, no fue en comisiones, perdón, fue ya en el Pleno que se aprueba esta ley de ingresos. De manera que estaremos, parece que ya tenemos al secretario de Hacienda, doctor Videgaray, ¿nos escucha? Sergio, te escucho muy bien. Ahora sí ya lo escuchamos mejor. Cuéntenos, entiendo que el precio del petróleo es una estimación, puede variar para un lado u otro, pero también tengo entendido que hay una fórmula con la que se determina, de hecho, por ley, cuál debe ser el precio considerando los precios anteriores. Es correcto, Sergio. Las épocas en las que el Ejecutivo o el Poder Legislativo podían determinar el precio del petróleo para el año que entra sin ninguna restricción y que a veces daba lugar, francamente, a estimaciones sin fundamento que ponían en riesgo la estabilidad de la economía y la viabilidad del presupuesto, esas terminaron ya hace algunos años cuando se aprobó la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. En esta ley se establece una fórmula y la estimación que presentamos a la Cámara de Diputados sobre el precio del petróleo de 84.90 era el punto medio de un rango que nos permite la fórmula, y el punto máximo de ese rango son $86. En ese sentido, lo que aprobó ayer la Comisión de Hacienda permanece dentro de ese límite que nos da la ley, pero que efectivamente es un margen acotado para no hacer cuentas alegres con respecto a la estimación del precio del petróleo. Luis, en otros temas también que ya han llamado mucho la atención, por ejemplo, de que no habrá nuevos impuestos. ¿Cuál es la lógica de que no haya nuevos impuestos y esto en qué manera pues beneficia a la ciudadanía y sobre todo al gobierno? Bueno, lo que hay que entender, Lupita, es que vamos a un proceso amplio de reforma hacendaria. El presidente de la República así lo ha visto. El año que entra será un año donde hagamos una reforma con el consenso de las fuerzas políticas, una reforma hacendaria. Así está previsto también en el Pacto por México, y por lo tanto, si el año que entra vamos a ir a revisar integralmente la estructura de los impuestos, si debemos de tener los mismos impuestos que tenemos ahora o las tasas, no hace mucho sentido en este periodo cortísimo que se tiene para aprobar la ley de ingresos, hacer algunos parches o hacer misceláneos. Mira, este año no se presentó reformas a la ley de derechos al Código Fiscal, es decir, no hay una miscelánea fiscal, porque vamos a ir a un proceso que tenemos todos la expectativa, no solamente el Ejecutivo, sino también las diferentes fuerzas políticas, de que el año que entra podamos concretar una reforma importante en materia fiscal. Con eso en mente, se propone por ahora en este paquete económico no modificar la estructura de los impuestos, y así fue ya aprobado, por cierto, por unanimidad por la Cámara de Diputados, por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Así es. De hecho, por unanimidad, ¿les sorprende esto que haya sido por unanimidad? No nos sorprende, Sergio. Tuve la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados el lunes, comparecer ante las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto, y creo que yo observo en la Cámara de Diputados un ambiente de trabajo, de ganas de hacer las cosas bien por el país, dejando a un lado las diferencias partidarias, y creo que es resultado del trabajo y de la seriedad de los legisladores, y creo que se aprecia claramente cuando uno está en contacto con la Cámara de Diputados. Se está proponiendo, por lo menos en los criterios de política económica, un crecimiento de 3.5% en el 2013. ¿Cuáles son las razones? ¿Un crecimiento
significativos si consideramos cómo está la economía en Europa, cómo está la economía en Estados Unidos, las incertidumbres que hay, aunque hay gente que dice que es un crecimiento insatisfactorio, sobre todo si se quiere llegar a una cifra de 6%. ¿Cuáles son las razones de que se proyecta este crecimiento de 3,5%? Bueno, primero, Sergio, hay que destacar que esta cifra de 3,5% es nuestro pronóstico. Dadas las condiciones actuales de la economía, la estructura de la economía mexicana y las condiciones externas. No es de ninguna manera nuestro objetivo, ni nos parece que crecer al 3,5% sea satisfactorio. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo ha dicho muchas veces, para generar los empleos bien remunerados para las familias mexicanas, tenemos que crecer más, tenemos que crecer por lo menos a un 5%, y eso requerirá hacer algunas de las reformas importantes que el propio presidente de la República ha señalado reiteradamente. Con respecto a nuestro pronóstico, de 3,5% que aparece en los criterios generales de política económica, creemos que es consistente con un escenario que tiene riesgos y que observa ya un claro fenómeno de desaceleración, por ejemplo, en la economía de los Estados Unidos. Estamos siendo cautos con respecto a la estimación. Creemos este año, nuestra estimación de cierre del año es que crecerá la economía al 3,9%, es decir, 3,5 significa que de concretarse este pronóstico creceríamos menos de lo que estamos creciendo este año. Y eso es un reflejo de lo que tú bien adviertes, un contexto internacional complejo. Se han mencionado ajustes, baja de sueldos, y la gente pregunta, bueno, con todo esto que se ha mencionado, ¿a dónde se van a ir estos recursos? ¿A qué se van a destinar? ¿Cuáles son las prioridades? Pero lo que se hizo, Lupita, fue el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, publicó el lunes, por cierto, en cumplimiento a una de sus decisiones anunciadas el 1 de diciembre, un decreto de racionalidad y disciplina presupuestal, que incluye diversas medidas. Creo que la más trascendente es que obliga a todas las dependencias a tener a más tardar en abril un diagnóstico sobre las duplicidades, las redundancias, las cosas en las que se puede hacer más con menos, y eso tiene que ser un diagnóstico dependencia por dependencia. Y a partir de esos diagnósticos podremos hacer un programa de racionalización y modernización de la administración pública. De lo que se trata es que el gobierno sea más eficiente, es decir, que haga más con menos. Y la gente no quiere que se gaste en burocracia, la gente lo que quiere es que se gaste en educación, en salud, en obras que beneficien a las comunidades y a las ciudades. Y precisamente los ahorros que se obtengan, Lupita, en términos de lo que dispone la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, tienen que destinarse precisamente a los fondos y a los mecanismos de ahorro público que están destinados a eso, a obras públicas como lo marca la ley. Señor secretario, ¿la Secretaría de Hacienda tiene alguna opinión sobre la propuesta de algunos senadores de aplicar un impuesto especial del 20% a los refrescos? Yo creo, Sergio, que es una medida que tiene pros y contras, pero lo que hemos dicho a los legisladores es que creemos que es el tipo de propuestas que debemos de discutir en el contexto de una reforma hacendaria integral, que no caigamos en la práctica de hacer ajustes individuales sin tener un diseño completo. Por eso en este momento creemos que no sería ni esa ni otras modificaciones a los impuestos son convenientes en este momento, puesto que vamos a ir el próximo año, y es un acuerdo de las fuerzas políticas y del presidente de la República, a una reforma hacendaria integral. Señor secretario Luis Videgaray, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, Sergio. Lupita, muy buenos días. Hasta luego, buenos días.